Telereportaje. Ángel Ávila es el dirigente nacional del PRD y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Ángel, me da muchísimo gusto hacer contacto contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio en Tabasco. Muchas gracias, Ángel. Estamos en esta videoconferencia para quien quiera seguirnos en nuestras redes sociales, XCBT o en xcbt.com. Ángel, varios temas en la mesa, has comentado algunos de ellos y yo quisiera que profundizáramos. Quisiera que empezáramos por la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Ha señalado que México no logró ningún beneficio con esta visita. ¿Cuáles son tus argumentos? Pues te lo digo muy claro, Emanuel. La visita de López Obrador a los Estados Unidos tuvo un solo destinatario. En este caso es favorecer la campaña presidencial de Donald Trump cuando está en un proceso de reelección. Si en realidad hubiera sido una reunión para afirmar los lazos del TEMEC, hubiera ido también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero por supuesto que en Canadá entienden que en Estados Unidos están en un proceso de elección y que Donald Trump va 14 puntos abajo de Joe Biden, el candidato demócrata. Es por eso que Justin Trudeau prefiere no ir a tomarse una foto con Donald Trump. En cambio, López Obrador, que durante la campaña del 2018 escribió un libro que decía Oye Trump, en donde decía que iba a contestar todas y cada una de las groserías que estaba presentando Donald Trump. Resulta que es un presidente muy obediente y él se asiste a tomarse la foto con Donald Trump. Después de la visita de López Obrador, empezaron a circular ya los spots de la campaña del republicano de Donald Trump, pidiendo el voto hispano, pidiendo el voto latino a favor de la reelección de Donald Trump. Entonces es evidente que la campaña solamente benefició a uno de los personajes, pues en realidad el TEMEC ya se había firmado, Emanuel, que por cierto se firmó en el gobierno de Peña Nieto, claro, con la anuencia de López Obrador, pero en general esta visita no le dio nada a México, solamente benefició al presidente más racista y más antimexicano que ha tenido los Estados Unidos. ¿Estaba en condiciones López Obrador de negarse a ir a Estados Unidos? Yo creo que López Obrador tuvo que haber equilibrado la visita a los Estados Unidos. Si bien era difícil tal vez no dejar de ir, pudo haberlo hecho, es decir, en un gesto republicano. A lo mejor él hubiera estado visitando a las organizaciones de los migrantes, a organismos sociales de derechos humanos, y en una de esas visitar a la representante de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, que fue una pieza fundamental para la reactivación del TEMEC. Es decir, aquí lo que se critica es que se va a apoyar a un presidente racista y antimexicano, y lo peor es que cuando lo hace no da una visita equilibrada. Es decir, López Obrador pudo haberse reunido con Donald Trump y después con organizaciones de migrantes que se las pasa alabando en público, diciendo López Obrador que qué bueno que mandan miles de millones de reservas para mantener la economía en el país, pero no les dedicó una sola hora de su visita. López Obrador estuvo media hora en la Casa Blanca y después tuvo una cena. ¿Qué hizo López Obrador en todo ese tiempo? Digamos que no tuvo actividad con Donald Trump. Pudo haber visitado a estas asociaciones de migrantes mexicanos, hispanos, para, tener pláticas o haberse reunido con los demócratas. El problema es que a lo único que fue echarle porras a Donald Trump, Emanuel. ¿La intención de Trump era manipular a López Obrador? Evidentemente lo sabe bien López Obrador. Trump, imagínate, tuitea una foto del muro un día antes de la llegada de López Obrador. Está López Obrador con él en la cena y en el evento de la Casa Blanca, y se desvive en halagos para el presidente mexicano. Por supuesto que Donald Trump está muy contento con López Obrador, Emanuel. Es decir, López Obrador le está ayudando a las causas de la campaña de Donald Trump. Tú recuerdas, en 2016, la primera vez que Donald Trump ganó la presidencia, dijo, México va a hacer un muro y lo va a pagar. Hoy México ya hizo ese muro, lo hizo con 27,000 miembros de la Guardia Nacional que están en la frontera sur en Chiapas
y que paga México, y que esos 27,000 miembros de la Guardia Nacional se dedican a detener migrantes pobres centroamericanos en lugar de estar combatiendo al crimen organizado y a los grandes cárteles de México. Entonces, por supuesto que Donald Trump está contento con López Obrador. Se la pasó desviviendo en halagos y después utilizó la visita de López Obrador para hacer sus spots de campaña. Entonces, está claro para qué quería Trump a López Obrador en su visita, Emanuel. Con Ángel Ávila, él es el dirigente nacional del PRD. Otro tema al que te has referido en últimos días, Ángel, ha sido al asunto de seguridad y has dicho: las estrategias del gobierno de la 4T son un fracaso. Sí, Emanuel, hoy tristemente tengo que decirlo, ojalá estuviéramos viviendo en otra circunstancia. Hoy estamos viendo los meses más violentos de toda la historia del país desde que se llevan los conteos sobre el tema de los asesinatos y los homicidios. Hoy lo que estamos viendo es que el año pasado López Obrador terminó con 35,000 homicidios dolosos en todo el país. A lo que voy es, nosotros nos escandalizábamos cuando Enrique Peña Nieto terminó su sexenio con 100,000 asesinatos. Después siguió Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, terminó su sexenio con 120,000 asesinatos. Hoy la 4T puede terminar este sexenio con más de 200,000 asesinatos. Si tú multiplicas 35,000 por 6 años, estamos hablando de que puede haber más de 200,000 asesinatos. ¿Por qué se da eso? Porque hoy las estrategias de combate a los criminales no son las más adecuadas. Hoy los mensajes que llegan de la presidencia es que se puede pactar con los narcotraficantes. Recuerda tú que López Obrador, Emanuel, aceptó que él había dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Ese es un mensaje para el crimen organizado. López Obrador se desvive en halagos y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, y cuando las madres de los más de 30,000 desaparecidos le piden una reunión, los ignora. Cuando los colectivos que buscan a sus familiares y que luchan por una mayor justicia, como el caso de Javier Sicilia y el colectivo que ha conformado alrededor de todas esas mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia, López Obrador los ignora y no los recibe. Pero en cambio la mamá del Chapo Guzmán hasta se baja del carro y va y la saluda de manera personal. Esas, son señales que no ayudan al combate del crimen organizado. Hoy las estrategias de la Guardia Nacional, a un año de su implementación, son un fracaso. No hay coordinación de López Obrador con los gobernadores y menos con los presidentes municipales. López Obrador dijo en campaña que no iba a militarizar el país, y hoy vemos cómo el decreto de militarización es legal y ha sacado a más militares a la calle sin ningún resultado. Entonces creo que es una asignatura pendiente que hoy, si tú le preguntas a la gente, Manuel, si se siente más segura, si hoy puede salir a la calle con más tranquilidad, si hoy, tiene más confianza, yo creo que en ese rubro la 4T está reprobada, y lo peor es que no quiere aceptar que sus estrategias son un fracaso. Ángel, ¿cuál sería la propuesta del PRD en relación al tema de seguridad? ¿Qué se tendría que hacer? En primer lugar, Emanuel, se le tiene que invertir dinero para que haya resultados, y se tiene que gastar bien. Hoy lo que hemos visto es que el aumento del presupuesto en tema de seguridad aumentó solamente 1% del presupuesto 2019 al presupuesto 2020. López Obrador debiera tener una coordinación con los gobernadores para establecer una policía civil que evidentemente tendrá resultados a lo largo de 3-4 años, pero iniciar con ese proceso de capacitación de policías. Hoy los policías ganan poco, están mal capacitados, tienen que pagar de su propio bolsillo el tema de las patrullas, el tema de sus chalecos antibalas, de los uniformes. Es decir, hoy ser policía en este país no requiere que tengas una carrera verdaderamente digna y que, los policías estén contentos de trabajar. Hay encuestas, Emanuel, por parte de organizaciones de la sociedad civil, en donde el 75% de los policías no querían ser policías, es decir, son ciudadanos que no tuvieron otras oportunidades y que se tuvieron que meter a la policía. Es decir, no hemos dignificado el papel del policía, no hemos capacitado a los ministerios públicos, no hay una verdadera reforma al sistema judicial. Es decir, se tendría que hacer muchas cosas, pero entre ellas invertir dinero para mejorar a las policías. Hoy lo que vemos, perdón, Manuel, se invierte dinero en obras faraónicas como el Tren Maya,
en obras faraónicas como la refinería de Dos Bocas, que no va a servir para el país, o en el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Este año, esas 3 obras, Emanuel, tienen casi presupuestados casi 120,000 millones de pesos. Ese dinero o una parte podría irse a temas de seguridad para que la gente viviera mejor. Alfonso Durazo, el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿debería de irse o le dan el beneficio de la duda todavía un tiempo más, Ángel? Te lo digo muy claro, Manuel, Alfonso Durazo se va a ir. Y se va a ir no por ser un funcionario ineficiente como lo es actualmente. Se va a ir porque Alfonso Durazo está pensando en la candidatura a gobernador del estado de Sonora por Morena. Es decir, pones a un personaje que tiene 0 experiencia en temas policiales. Alfonso Durazo fue secretario particular de Vicente Fox, ha sido diputado, ha sido secretario particular de Luis Donaldo Colosio, no ha estado en ninguna institución que tenga que ver con el sector policial. Verdaderamente, Alfonso Durazo es un buen político. Yo lo reconozco, es amigo, pero Alfonso Durazo está pensando en ser gobernador del estado de Sonora. No está pensando en cómo abatir, las estadísticas criminales. Por eso creo que Alfonso Durazo de todas formas se va a ir y ojalá que el presidente ponga al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana a un personaje que tenga un currículum y que tenga una historia de vida en temas policiales para ayudar en las estrategias en contra del crimen. ¿Ustedes tendrían alguna propuesta, Ángel? No. Nosotros creemos que hay propuestas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Los colectivos más importantes están agrupados en un megacolectivo que se llama Seguridad sin Guerra. Ahí hay distintos especialistas y analistas que creo pudieran ser buenas cartas para poder desarrollar una estrategia de una policía civil y sacar al ejército del combate a los criminales. Yo nada más te comento un ejemplo muy rápido. El tener al ejército para enfrentar al crimen organizado es la posibilidad de que el ejército pueda ser contaminado con sobornos, que pueda ser contaminado por los propios cárteles criminales. Hoy ningún país de primer mundo, ni siquiera Italia, Francia o Estados Unidos, tienen a su ejército combatiendo al crimen organizado por lo mismo. En Estados Unidos existe la DEA, el FBI, otras agencias. No se expone al ejército a estar en contacto con el crimen organizado. Eso es algo que López Obrador no ha entendido. A nuestro ejército hay que cuidarlo para que no sea motivo de contaminación por parte de los cárteles de la droga. ¿Por qué dices, Ángel, que López Obrador es un predicador? López Obrador es un predicador porque quiere darnos un mensaje, a veces, de un fundado optimismo, de que estamos viviendo o saliendo adelante de la pandemia, que vamos bien, que México no se va a caer, que México puede salir adelante. Eso lo escuchas cuando vas a un curso de autoestima, en donde dicen, adelante, tú puedes, échale ganas, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos un presidente, Manuel, que diga las cosas como son, con un realismo, también con optimismo, pero muy real. Ayer rebasamos desgraciadamente a Italia como el 4º país con más muertes por COVID. Somos el 4º país y solamente con las muertes registradas. Hay un gran subregistro de personas que desgraciadamente han muerto en la pandemia y que nunca se les hizo la prueba. Bueno, hoy nosotros con ese subregistro somos el 4º lugar del mundo en muertes por COVID. Y López Obrador el mismo día de ayer saca un video en donde dice, no se preocupen mexicanas y mexicanos, vamos bien, la pandemia ha perdido intensidad y vamos a salir adelante. Yo creo que no necesitamos un mensaje así, necesitamos un mensaje del presidente que nos diga qué está haciendo, cuántas camas hay, cómo ha bajado el índice de personas que han sido infectadas con el virus, cuando hace 2 días tuvimos el mayor número de personas infectadas con el virus, con casi 6,000 personas por día. Entonces no puede ser que un predicador esté diciendo que las cosas van bien, cuando lo que queremos es realismo y que nos diga qué acciones está haciendo el gobierno, cómo se ha coordinado el gobierno federal con los estados, con los municipios, y lo que vemos es que es un desastre. Hoy López Obrador se la pasa predicando porque les ha dicho a los estados, ustedes tienen la responsabilidad de abrir o no, ustedes tienen las camas, ustedes tienen la responsabilidad de darle al gobierno federal
los números de cuántos muertos, de cuántos infectados, y le dice a los ciudadanos, y si ustedes se infectan es porque no han tomado las medidas de protección necesarias, no han aprendido a cuidarse del coronavirus. O sea, es decir, hoy pareciera que López Obrador y su gobierno se lavan las manos con el coronavirus, porque nada es su problema de ellos. O es un tema de los estados o es un tema de los ciudadanos. Por eso creo que López Obrador actúa como predicador y no como un jefe de Estado. La dirigencia nacional del PRD está solicitando la renuncia de López-Gatell, el subsecretario de Salud. Por supuesto, es un funcionario que se le ha pasado mintiendo a los mexicanos. Nos ha dicho que cada semana nos dice que ya llegamos al pico de la pandemia y cada semana nos enteramos que hay más contagios y hay más muertes. Y lo vuelve a decir cada semana vamos a llegar al pico de la pandemia va a descender, y lo que vemos con sus propios datos es que la pandemia va creciendo. Uno no puede confiar en un funcionario que no está diciendo la verdad a los mexicanos, en un funcionario que dijo, imagínate nada más, Emanuel, que México no iba a tener más de 8,000 muertos por la pandemia. Hoy vamos a llegar a los 35,000 muertos, es decir, solamente se equivocó por un 400% en sus cálculos. Es un personaje que ha dicho la barbaridad de que el presidente López Obrador no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Ha dicho cosas tan brutales como que el cubrebocas no sirve, o que lo mejor que le podría pasar al país es que a López Obrador le diera coronavirus. Eso lo ha dicho el subsecretario López-Gatell. Hoy lo que estamos viendo es un personaje que le gustan los reflectores, que no dice la verdad a los mexicanos, y que está claro que el modelo centinela que él utilizó es un modelo que para esta pandemia no sirvió absolutamente de nada. No quiere hacer pruebas, es decir, es un personaje que se niega a hacer pruebas a los mexicanos, cuando en todos los países de primer mundo, antes de regresar a una nueva normalidad, lo que se necesita es hacer pruebas masivas para conocer en dónde está el virus y cómo atacarlo. Hoy se hacen pruebas solamente cuando llegan a los hospitales. Es decir, los números que nos presenta López-Gatell, él mismo lo ha dicho, Emanuel, hay que multiplicarlos por 8, a veces hay que multiplicarlos por 15. Es decir, no hay una estrategia ni siquiera de coordinación con los estados, no hay una estrategia general. Entonces creo que es un desastre el tema de la pandemia y López-Gatell debe irse, Manuel. Hablemos de cuestiones electorales. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que PRI, PAN y PRD vayan juntos en una alianza rumbo al 2021. ¿Cómo va esta parte? ¿Qué se está construyendo, Ángel? Digamos, hay que partir, Emanuel, que en México se han perdido los contrapesos democráticos, que el partido Morena tiene en la Cámara de Diputados una fuerza política que no le dieron los votos ni los ciudadanos. Por el partido político Morena, para la elección de diputados federales en el 2018, el partido Morena sacó el 38% de la votación. Eso querría decir que Morena tuviera que tener máximo el 40% de la fuerza en la Cámara de los Diputados Federales. Hoy Morena tiene el 60%. Eso lo ha logrado por acuerdos oscuros con sus aliados, pero también con otros partidos políticos como el Partido Verde, que en su momento, digamos, era el escudero del PAN, luego del PRI. Digamos que el Partido Verde es el partido del presidente. El partido que gane la presidencia siempre va a estar aliado al Partido Verde. Entonces hoy hay un desequilibrio en la Cámara de Diputados que no debiera de existir, porque Morena no arrasó en la Cámara de Diputados. El que ganó con el 53% fue López Obrador, no su partido. Hoy lo que está claro es que Morena ha tenido un comportamiento con muchos excesos, con muchas iniciativas que le hacen daño a México. Por eso es importante recobrar el equilibrio democrático y los contrapesos. Nosotros hemos platicado con todos los partidos políticos de oposición. Hemos platicado, digamos, pláticas muy formales con el Partido Acción Nacional, Emanuel, en donde hemos llegado a un preacuerdo que establece que el PRD y PAN podrán ir en 75 distritos de 300 aliados en las candidaturas del 2021. Hoy no vamos a repetir el error del 2018 de ir aliados en los 300 distritos. Hoy la ecuación es al revés. Las alianzas van a venir de los estados al centro y no del centro a los estados. Esos 75 distritos, ¿cuál es la condición? 25 que sean candidatos del PAN, 25 candidatos del PRD y 25 candidatos de las organizaciones de la sociedad civil, Emanuel, que se han visto muy afectadas por el gobierno de la 4T. Hoy necesitamos representantes campesinos, porque este gobierno de López Obrador les ha recortado más del 50% de apoyo al campo. Hoy necesitamos representantes indígenas, porque este gobierno de López Obrador tiene el peor presupuesto
para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hoy necesitamos mujeres que representen al movimiento feminista, ese movimiento que López Obrador se ha encargado de hacer a un lado y que no reconoce. Hoy necesitamos académicos e investigadores en la Cámara. ¿Por qué? Porque la 4T se ha encargado, Emanuel, de eliminar los fideicomisos de apoyo a la ciencia y a la tecnología. Es decir, hoy necesitamos una visión social que esté en la Cámara de Diputados representando las voces ciudadanas. Por eso nosotros, digamos, hemos trabajado este preacuerdo con el Partido Acción Nacional. Con el Partido Revolucionario Institucional, yo lo he dejado muy claro con el dirigente nacional, Alejandro Moreno, en estos momentos el PRD está imposibilitado de tener una alianza electoral con el PRI. Nosotros no podríamos hacer alianza electoral con el PRI. La única posibilidad es que en el próximo Congreso Nacional, Emanuel, que será a finales de agosto, pueda discutirse o no quitar el candado de ir con el PRI. Eso no lo va a decidir ni Ángel Ávila ni la dirección, eso lo va a decidir, digamos, los congresistas de todo el país sobre si es conveniente o no ir con el PRI. Yo tengo mi opinión, yo creo que en algunos lados el PRI sigue teniendo una fuerza importante, una estructura, pero creo que los escándalos de corrupción de Emilio Lozoya, de César Duarte, del otro Duarte de Veracruz, son, digamos, ejemplos de la corrupción que la gente no quiere. Por eso yo veo no muy sencillo una posible alianza con el PRI, hay que decirlo claramente, pero eso se va a discutir hasta agosto. Este preacuerdo con el PAN, entiendo la segunda fuerza política nacional, ¿es porque no pueden ganar solos, Ángel? Hoy está claro que el gobierno federal, Emanuel, nosotros lo hemos señalado y denunciado, tiene una estructura electoral que se llaman los famosos servidores de la nación. Los servidores de la nación son la estructura electoral que le ayudó a López Obrador a llevar los votos en el año 2018. Es una estructura que se pagó con el Fondo de Transición, más de 130 millones para los servidores de la nación, y es una estructura que hoy está repartiendo programas sociales. Este año, Emanuel, los servidores de la nación van a repartir 300,000 millones de pesos y no conocemos los padrones sociales de a quién están entregando ese dinero. Es decir, se están entregando 300,000 millones de pesos del presupuesto con un tinte claramente electoral. Ya han sido denunciados y han sido castigados por el Tribunal Electoral por ser una estructura electoral dentro del gobierno. Entonces, no es que no podamos ganarla, es que hoy Morena ha repetido los viejos vicios del PRI de utilizar los programas sociales para ganar electoralmente. En el caso de Tabasco hay una gran opacidad sobre el tema de Sembrando Vida, que dirige Javier May, que no ha alcanzado sus resultados, tienen el 20% de las metas concluidas y el otro 80% no lo han logrado, digamos, llegar a las metas para cumplir con el gobierno, pero sí se han gastado el dinero. Entonces, imagínate, nuestros compañeros del PRD en Tabasco van a ir a una elección donde el gobierno federal es de Morena. La mayoría de las presidencias municipales son de Morena. El gobernador es de Morena. Entonces, evidentemente, el problema no está ir en contra del partido político Morena. Hoy Morena es un partido político desastroso. Se está peleando el presidente contra la secretaria general, tienen denuncias penales, van a hacer un gran despapalle para hacer, digamos, el cambio de dirección. Hoy Morena es un partido que está peleado entre ellos. Hoy el tema de Morena para que pueda ganar es el gobierno. El gobierno es la verdadera estructura electoral de Morena. Es por eso que a veces las oposiciones tenemos que juntarnos para tratar de hacer un contrapeso, Manuel. Ahora, Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, ¿han medido recientemente al perredismo en Tabasco? ¿Esto es la entidad? ¿Sigue siendo bastión perredista? Por supuesto que la entidad sigue siendo bastión perredista. Hoy somos la segunda fuerza en Tabasco. Hoy, hay que decirlo, tenemos al presidente municipal de Jonuta, Tito Filigrana, como el presidente más reconocido por los tabasqueños por el buen desempeño que ha estado haciendo. Hoy tenemos en Tabasco la cuna de la resistencia civil pacífica, que es un tema que nosotros seguimos impulsando, que hoy, a casi 2 años del gobierno de López Obrador, es un tema que no se ha resuelto, es un tema que se sigue tratando como si estuviera el gobierno de Peña Nieto, diciéndole a la gente que hay un borrón y cuenta nueva, pero que tiene que pagar las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. El PRD representa y seguirá representando ese movimiento social de justicia para que no haya tarifas
que lastimen la economía popular. Por eso creo que el PRD va a seguir teniendo una fuerza política muy importante en la entidad, porque hoy las promesas de López Obrador para resolver este asunto han quedado en el olvido. Hace un mes y medio estuvo por allá López Obrador, lo detuvieron en su camioneta, le entregaron documentos, se comprometió a que en un mes iba a estar resuelto el tema de las tarifas, y la realidad es que no ha pasado absolutamente nada. Hoy creo que el PRD tiene que representar a estos sectores desprotegidos de la 4T, y por supuesto que en Tabasco hay muchísima gente que se identifica con el PRD y que va a votar en las próximas elecciones. Hoy hay que recordarlo, Manuel, López Obrador no va a ir en la boleta en el 2021. Y hoy la gente ha visto que los gobiernos municipales y estatales en Tabasco les han quedado grandes para resolver los problemas de la gente, y creo que por ello el PRD tiene una gran oportunidad de recuperar la primera fuerza en el estado de Tabasco. Las internas del PRD en Tabasco acordaron postular planillas de unidad en la renovación del Comité Directivo Estatal y de los 17 comités municipales. Es decir, ya no habrá consulta a las bases. ¿Esto está autorizado por la dirigencia nacional, Ángel? No es que haya, no es así, digamos, que no haya consulta a las bases. Hoy el PRD desde el año pasado inició un proceso de renovación de su padrón. Antes, hay que decirlo muy claramente, los padrones de los partidos políticos se hacían a través de copias de credencial del elector. Es decir, empadronaban a los ciudadanos sin siquiera preguntarle a los ciudadanos si querían estar en uno u otro partido. Imagínate, el PRD tenía un padrón alrededor de 5 millones de militantes, cuando en realidad sacamos casi 3 millones de votos a la Cámara Federal. Hoy, desde el año pasado, hicimos un convenio con el Instituto Nacional Electoral, en donde la militancia del PRD tuviera que empadronarse a través de el teléfono celular. Es decir, si tú quieres ser militante del PRD, tienes que tomarte una foto con el celular, tienes que tomarle una foto a la credencial del elector, y esos datos no van al partido, esos datos van directamente al Registro Federal de Electores, que tiene control el Instituto Nacional Electoral, y ellos revisan si efectivamente la gente que se tomó la foto es la misma gente que está empadronada con su credencial y que no hay fraude. Hoy, gracias a esa renovación y a ese convenio que tuvimos con el INE, el PRD tiene un padrón de 1.350.000 afiliados. Hoy lo importante, Manuel, más allá del número, que para mí es muy grande, tenemos más afiliados que el PAN a nivel nacional, por ejemplo, pero es que los ciudadanos que se afiliaron al PRD lo hicieron de manera decidida, es decir, no se utilizó la copia de la credencial del elector para inscribirlo. El ciudadano aceptó tomarse la foto y registrarse con el tema del INE en el teléfono celular y firmar. A lo que voy es, hoy, digamos, los equipos políticos del PRD que trabajaron la afiliación saben la fuerza política que se tiene. Hoy creo que lo más importante es demostrarle a la ciudadanía que tenemos un PRDismo en unidad, que somos distintos a Morena, que mientras Morena se está peleando y desgarrando internamente, el PRD puede renovarse en unidad, de mano. Entonces, estas planillas de unidad, ¿cómo se van a conformar? Vaya, en el caso de Tabasco, Juan Manuel Fósil, por ser la expresión con más presencia, ¿es quien tendrá el control de la dirigencia y en los municipios? Hoy lo que se va a hacer es que cada equipo político que afilió, que te digo de manera individual, sin inflar el padrón, va a ser acreedor al número de consejeros estatales que les corresponde para integrar el Consejo Estatal. Y el Consejo Estatal de Tabasco se reunirá más o menos entre el 15 y el 20 de agosto digamos, el próximo mes, y en ese Consejo Estatal tiene que haber una votación mayoritaria del 60% para poder elegir al nuevo presidente y secretario general o secretaria general del comité en Tabasco. Entonces, digamos, serán los nuevos consejeros estatales del PRD quienes definirán a mediados de agosto a su nueva dirigencia. Del Consejo Político Estatal del partido, JJ Martínez, quien fuera hasta hace poco presidente de este consejo, está pasando un proceso judicial.
vinculado con el tema de la estafa maestra, es detenido. De hecho, una juez lo vincula por desvío de recursos. El posicionamiento de la dirigencia nacional del PRD en relación a este asunto. Estamos hablando que es un perredista que fue el presidente del Consejo Político Estatal. Hay que decirlo claramente, Manuel, las personas cuando son funcionarios tienen que responder por sus actos. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que haya un juicio justo, que esto no signifique una cacería de brujas. Si hay elementos con los cuales proceder para este personaje, finalmente tiene que enfrentar la justicia como todos los mexicanos. Hoy creo que lo importante es mandar un mensaje de que el PRD no va a aceptar la impunidad ni la corrupción. Hoy lo único que pedimos es un juicio justo conforme al Estado de Derecho. Si este personaje se le comprueba que hubo desvíos, tiene que ser castigado. En cambio, si no se le comprueba, tiene que ser dejado en libertad y se le tiene que pedir una disculpa pública. El PRD no va a solapar absolutamente ningún acto de corrupción. Esa es la posición nuestra desde la dirección, Emanuel. En estos momentos, entonces, la dirigencia nacional del PRD que tú encabezas no mete las manos al fuego por JJ Martínez. Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie. Eso hay que dejarlo muy claro. El PRD es una institución que va más allá de personas o de personajes. El PRD es una institución social que se ha ganado en 30 años de lucha un espacio en la vida democrática de México. Entonces, el PRD tiene que ser muy claro con sus convicciones y con congruencia. Entonces, lo que decimos es juicio justo y que se determine si hay o no elementos para poder proceder en contra de este personaje. ¿La Nacional del PRD tiene alguna información sobre las acusaciones, las imputaciones a JJ Martínez? No, solamente lo que ha salido en la prensa y esta supuesta vinculación con el tema de la estafa maestra. ¿Ha habido algún tipo de vínculo, de diálogo entre JJ Martínez con la dirigencia nacional del PRD? Vaya, ¿les ha pedido ayuda? No, Emanuel, absolutamente no. No hemos tenido comunicación con él desde hace muchos años. ¿Desde hace muchos años? ¿No tienen comunicación con él? Sí, yo la última vez que pude saludarlo fue alrededor de hace 2 años, yo creo 2 años y medio. Bien, desde entonces cero comunicación y después de esta circunstancia legal que atraviesa, la distancia es lo que ha prevalecido. Digamos, sí, digamos, nosotros estamos en otras actividades nacionales, Emanuel, pero repito, nuestra posición es un juicio justo y conforme a derecho. Nada más, pero tampoco nada menos. Duda para JJ Martínez. Perdón, Emanuel. No hay beneficio de la duda para JJ Martínez. Pues nosotros lo que decimos es que yo creo que lo que más interesa es que haya un juicio justo, más allá de la duda. Cuando hay un juicio justo y no hay una cacería de brujas, o digamos tienes a un gobierno que presenta los elementos y las pruebas y están ahí, pues evidentemente se tiene que castigar. Nosotros no vamos a solapar un acto de corrupción, no es en nuestro estilo. Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie, no es el caso de JJ. Yo creo que aquí hay que ser congruentes. Cuando hay elementos y se tiene que proceder, se tiene que hacer. Cuando no los hay, también el gobierno tendría que decirlos de que no encontró las pruebas necesarias. No lo sé en estos momentos, no quiero prejuzgar. Lo único que pido es lo que pediría cualquier mexicano que estuviera en una circunstancia igual. Un juicio justo conforme a la ley. Si esto se comprueba, si al final resulta culpable JJ Martínez, va a ser un golpe para el PRD en Tabasco. Tú hablabas del PRI, ¿por qué no aliarse con el PRI? Nos dabas tu posición personal al respecto, decías los casos de escándalo de corrupción de Lozoya, de Duarte, por mencionar solo 2. En Tabasco sería el de JJ Martínez. Pues habría que esperar, como bien lo dices, Emanuel, habría que esperar la resolución final. Hoy lo que está claro es que, por ejemplo, en el caso de estos personajes de Lozoya y de Duarte, hay elementos, ¿no?, que se puede presumir, ¿no? El tema de la venta de agronitrogenados, o en el tema de César Duarte, las desviaciones hacia su banco, o, por ejemplo, en el tema de la 4T, ¿no?, los 800 millones de Manuel Bartlett, o las casas de Irmeréndira Sandoval, o los desvíos de Zoé Robledo, ¿no? El tema es que se tengan juicios justos, ¿no?
mientras la 4T esconde su corrupción debajo de la alfombra, como si los mexicanos no nos diéramos cuenta de que existen muchísimos casos de corrupción, mientras al PRI le detienen a varios de los funcionarios, y qué bueno, para que paguen lo que se robaron a los mexicanos. Hoy el PRD lo que dice con este personaje, presidente del Consejo Político, es que si hay elementos se proceda y que tenga un juicio conforme a derecho, que no haya impunidad. Esa es, digamos, la pequeña diferencia, Manuel. Mientras la 4T esconde la corrupción, nosotros damos la cara y decimos si hay elementos que se castiguen. Ángel Ávila, agradezco estos minutos. No, al contrario, Manuel, de verdad, muchas gracias por el espacio. Reconozco siempre tu apertura. Una felicitación, es el espacio radiofónico, por supuesto, que marca agenda en el estado de Tabasco. Yo te agradezco mucho que me hayas permitido estar el día de hoy aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Es Ángel Ávila, es el dirigente nacional del PRD. Son las 8:23. Yo hago pausa. El gobernador del estado y el alcalde de Centro dieron el banderazo de inicio de obra para la construcción de casi 8,000 metros cuadrados de la